Ayer seguíamos con atención la declaración de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales, la causa por el intento de asesinato contra su persona, y veíamos que mientras iba hablando, sobre todo en la primera parte de declaración, iba levantando algunos carteles, algunas gigantografías de que eran de algunas tapas de la revista Noticias donde aparecía ella. Por eso le queremos hablar sobre esto con la directora de Revista Noticias, la periodista Alejandra Daya, y la recibimos, como hacemos siempre aquí en Modo Fontevecchia, con música y claro, con este tema clásico de Joaquín Sabina, Pobre Cristo. Muy buenos días, aquí Elizabeth Pejer, Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fontevecchia te saludan. Y bueno, apareció la Revista Noticias en medio de la declaración judicial de Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sí, como yo refería en una columna que escribí ayer, el oportuno uso de Revista Noticias, no el viejo truco. Porque convengamos que vincular un intento de magnicidio, un hecho tan grave, tan poco habitual además, con el arte de tapa de una revista o con ilustraciones, como el caso también de Hermenegildo Sabat, que es fallecido, un gran caricaturista que hacía su trabajo en el tiempo en el que ella refiere al diario Clarín. Bueno, realmente es un absurdo, ¿no? Es una vinculación muy poco feliz, así como también es muy poco feliz haber hecho una comparación entre esa etapa que estamos viendo ahora con el ojo negro. Con el ojo realmente golpeado de la ex primera dama, claro. ¿No? Es una muestra más de la habitual autorreferencialidad de Cristina, ¿no? Que parece necesitada de decir a mí me golpearon primero. Me parece es importante aclarar que las tapas que mostró Cristina de Noticias fueron todas tapas curiosamente favorables a ella. O sea, no nos podemos quedar en esa imagen, ¿no? Sería como, ¿se acuerdan en la época de la dictadura cuando había persecuciones a la gente que tenía libros de los hermanos Marx? Sí. Porque había una asociación entre apellidos y se lo comparaba con el marxismo. Bueno, esto es algo bastante parecido, porque en realidad Vía Crisis, por ejemplo, esa que está mostrando ahora, contaba cómo el peronismo la estaba dejando sola en ese momento y de alguna manera le anticipaba un calvario hasta las elecciones del 2015. Esta tenía que ver con el oportunismo de políticos, medios y hasta funcionarios de pegarle a ella. Es decir, que eran tapas absolutamente favorables. No porque tuvieron intencionalidad de favorecerla, sino porque simplemente era el contexto político que contábamos en ese momento. Sí, y además, lo que llamo aquí con él, y no son tapas además que tienen muchísimos años, no son tapas de meses antes del atentado. Absolutamente, absolutamente. No, o sea, la referencia es tan forzada que no merece demasiado análisis, es un grotesco. Ahí estamos viendo las ilustraciones de Sabat. No sé si Sabat Montiel siquiera vivía en la Argentina, o sea, con algunas de esas tapas. Sí. Alejandra, buenos días. Por la edad, además, por la edad de los chicos, no creo que ni siquiera tuvieran memoria de aquellas tapas. Vos recién marcabas esto de la permanente autorreferencialidad de Cristina. También quedó medio en evidencia en el tuit en el cual ella se expresa públicamente por primera vez tras la denuncia de Fabiola Yáñez. Y también hay un recurso remanido de algunas figuras desde el poder. Me parece que se ve claramente en el caso de Javier Milei, hasta te diría que también en el caso de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con esto? Sí, totalmente. Y bueno, y comportamientos bastante parecidos, ¿no? Sí. Cuando uno mira la matriz de pensamiento con respecto, o de expectativa con respecto al rol de los medios, pareciera que si no hay aplaudidores, hay enemigos. Y bueno, ya con la evolución que tiene nuestra democracia, creo que los gobernantes, los políticos en general deberían admitir que la cosa no funciona así. Sí. Perdón que estoy viendo el graph en este momento, por eso me distraje y dice que hubo muchas tapas que intentaban favorecerla. No es que intentaban favorecerla, eso es lo que estaba aclarando, sino que mostraban un contexto en el que no, digamos, los argumentos no eran en su contra, sino contra
el internismo, o mejor dicho, contra nadie, sino revelando ese internismo que existía en el gobierno. Casi tan sencillo que a veces cuesta entender, que es tratar de mostrar o explicar lo que está sucediendo, ¿no? Es lo que hace. Es muy significativo esto que decía, estamos hablando con Alejandra Daya, directora de Revista Noticias, de la forma de relacionarse en muchas cosas tan parecidas de Cristina Kirchner con Javier Milei, ¿no? Hablamos del periodismo, pero podemos hablar de cómo se relaciona con la oposición, cómo se relaciona con los gobernadores, y esa necesidad de buscar al enemigo, ¿no? Claro, y además esta idea de que el discurso del odio es el de los otros. Claro. O sea, no hay autocrítica, ¿no? Cristina en ningún momento se hace cargo de la porción de discurso altamente violento que ella también ejerció durante sus años de poder, recordémoslo. Y obviamente que hoy Milei también incurre, y bueno, sobremanera en esas mismas prácticas. Sí, también llamativa, no sé por cuál es el motivo de esa aclaración casi persistente, pero marcada ayer también durante la audiencia de juicio, de no soy feminista. Para Cristina el feminismo es una mala palabra, eso es algo que a mí me asombra. Pero creo que es interesante esto, porque tiene correlato en una parte muy importante de la sociedad y de las mujeres, ¿no? Esta idea de que el feminismo es solamente esa expresión más extrema que se manifiesta, bueno, claramente porque siempre los extremos son más visibles. Pero creo que aunque no lo sepa, es feminista, como somos feministas todas las mujeres que aspiramos a una sociedad igualitaria, que luchamos por tener lugares en el ámbito en el que nos desarrollemos, ¿no? Claramente eso es feminismo. O sea, no hace falta adherir a sobre cerrado a todas las proclamas. Incluso iba a decir algo bien provocador. Yo creo que se puede ser feminista y no estar a favor del aborto, por ejemplo. Pero eso ya es otra cuestión. Bueno, por eso las especialistas hablan de los feminismos y lo difícil que es justamente encuadrarlo para otros, porque no es algo orgánico, no es una institución. Pero digo, Cristina se diferencia del feminismo, pero adhiere a una de sus costados más polémicos, ¿no? más controversiales, que es esto de adherir a la idea de la policía del pensamiento, que no se puede, que los medios, que los ilustradores tienen que evaluar por sobre todo con extrema atención lo que van a hacer cuando se trata de una mujer, cuando de hecho Noticias históricamente ha recurrido a distintos, digamos, photoshops y ilustraciones en las que de alguna manera hay una sorna, hay una ironía aplicada a los presidentes, hecho con todos. Para decirlo, el más reciente que yo mencionaba ayer en la columna, hay una tapa de Alberto Fernández, la cabeza servida en bandeja con la mano de Cristina. Hablábamos del fin del albertismo en ese momento, hace ya bastante, y nadie nos acusó de pretender que vaya a la horca. Porque realmente es absurdo. Entonces creo que Cristina lo sabe. Utiliza hábilmente, porque es un recurso que durante mucho tiempo fue funcional a su relato. Hay que ver si lo sigue siendo. Alejandra aquí también tiene una consulta para vos, Claudio Mardones. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buen día. Te escuchaba con atención. Bueno, históricamente la revista Noticias buscó construir tapas que fueron provocadoras. Exactamente. Bueno, eso a veces también tiene consecuencias, digo. Por supuesto. Bueno, y en ese contexto, dentro de todo este proceso, y teniendo en cuenta que además la expresidenta y ex vicepresidenta lo plantea como testigo en una causa judicial en donde se está indagando el intento de magnicidio. ¿Hay alguna autocrítica al respecto? La verdad es que no. Nosotros siempre, digamos, destacamos la necesidad de una libertad de prensa absolutamente funcionando, mientras no se incurra, obviamente, en mentiras, en fake news. O sea, es una manera de relatar la época que nos parece absolutamente legítima, como lo fue. Pero fíjate que es un argumento que siempre el pensamiento autoritario, que no necesariamente tiene que ver con una dictadura, sino que hay rasgos de autoritarismo en gobiernos democráticos también, acude a esto. En la dictadura, la revista Humor fue absolutamente perseguida por este tipo de tapas o de producciones gráficas, ¿no? Y creo que es un absurdo. Primero por esto que
estábamos diciendo de la diferencia, de la brecha temporal entre las tapas que Cristina mostró y su intento de magnicidio. Pero además de eso, creo que es ridículo creer que esto pueda llegar a ser incentivo de un hecho real de violencia. Sí. Y Alejandra, me parece que toda esta situación, esto que vos decís del autoritarismo que caracteriza o ciertos rasgos autoritarios que caracterizan a algunos gobiernos, me parece que nos plantean también un profundo desafío a nosotros como periodistas sobre la necesidad de fortalecer la profesión, fortalecer también el espíritu crítico y la investigación. Me parece que nos pone en un lugar difícil, pero necesario también. Sí, por supuesto. Y esto que decís me parece que es muy consecuente con el trabajo de Noticias. Es decir, Noticias es una revista que hace investigación periodística y que las tapas son funcionales a eso. O sea, detrás de cada tapa que Cristina mostró, había una historia muy interesante de cómo se estaba desarrollando el poder en ese momento en la Argentina. Alejandra Daya, gracias por estos minutos. ¿Podemos ya dar algún anticipo de lo que se viene en la próxima revista? ¿O estamos todavía estamos muy verdes, todavía estamos a jueves a la mañana? Esperamos entonces. Gracias Alejandra por estos minutos. Alejandra Daya, directora de la revista Noticias.